En esta ciudad se entremezclan las culturas y lenguas inglesa y francesa, siendo la segunda ciudad más grande en el mundo de habla francesa y la segunda ciudad más grande de Canadá. Según el último censo, más de la mitad de la población hablan inglés y francés de forma fluida. Hola amigos, bienvenidos a mi canal, a una nueva aventura desde la hermosa ciudad de Montreal. En este video haremos un tour de la ciudad, acompáñenme. Montreal es una isla ubicada en medio del río Saint Laurent, en la provincia de Quebec, la cual es conocida por la miel de maple, sus grandes festivales y ser una potencia en la industria de los videojuegos. La ciudad de Montreal debe su nombre a la colina del Mont Royal, la cual tiene una elevación de 233 metros. Desde la cima del Mont Royal podemos apreciar una magnífica vista de la ciudad, la cual cuenta con enormes rascacielos, siendo Montreal la segunda ciudad económicamente más importante de Canadá, solo detrás de la ciudad de Toronto. Asimismo, en la cima del Mont Royal también podemos encontrar el lago de los Castores, el cual se encuentra rodeado de un bello parque. El lago toma su nombre debido al descubrimiento de viejos diques de castores encontrados durante los trabajos de construcción. Bueno amigos, aprovechando que estamos hablando de parques, quise traerlos al Parque de Angrignon, que es uno de los parques más bonitos de Montreal. Cabe mencionar que Montreal es una de las ciudades con más parques y más áreas verdes en el mundo. El Parque de Angrignon cuenta con una superficie total de 97 hectáreas, un lago de más de 1 kilómetro de largo, varios lagos aledaños y más de 20,000 árboles. El parque además es de fácil acceso, ya que se puede llegar a él a través de la línea verde del metro. Otra de las áreas verdes más importantes de Montreal es el Parque Jean Drapeau, el cual cuenta con diversos atractivos, como son la pista de carreras de Fórmula 1 Gilles Villeneuve, el Museo del Medio Ambiente de la Biosfera, el Casino de Montreal, una playa artificial, además de ser un parque donde se llevan a cabo todos los años diversos festivales, como son el Festival de las Culturas, el Festival de Música Electrónica y el Festival Heavy Montreal. Merecen además mención especial los parques René Lévesque y el Parque La Fontaine. En el Parque René Lévesque podemos encontrar más de 20 esculturas, además de estar rodeado por agua en ambos flancos. Por otro lado, el Parque La Fontaine se encuentra ubicado en la zona hipster de Montreal y cuenta con un bello lago artificial. Bueno amigos, nos encontramos en el centro histórico de Montreal sobre la calle de Saint Paul, que es la calle más antigua de la ciudad, trazada en 1672. La calle fue nombrada así en honor a Paul de Chomedey, quien fue un militar y explorador francés, fundador de la ciudad. Cabe recordar que Montreal fue fundada por colonos franceses en 1642, convirtiendo a la ciudad en una de las áreas urbanas más antiguas de Norteamérica. En la Plaza de Armas podemos encontrar algunos de los edificios más antiguos de Montreal, como son el antiguo seminario de Saint-Sulpice, la Basílica de Notre Dame, que es visitada por más de 11 millones de personas al año, el Banco de Montreal, que fue el primer banco de Canadá, y el edificio de seguros New York Life, que fue el primer rascacielos de Montreal y el primer edificio de Canadá en contar con un elevador. Podemos añadir que Montreal se caracteriza por una rica yuxtaposición arquitectónica de lo antiguo con lo moderno y una gran variedad de estilos arquitectónicos que son legado de las colonizaciones francesa e inglesa. Adyacente al centro histórico podemos encontrar el viejo puerto de Montreal, el cual se estrecha por 2 kilómetros de largo sobre la ribera del río Saint Laurent, que es uno de los ríos más grandes de Norteamérica y cuyo caudal conecta con los Grandes Lagos. Desde principios del siglo XVII, el puerto fue utilizado como punto de intercambio entre los comerciantes de pieles, llegando a ser el puerto más importante de Montreal, pero hoy en día tiene una finalidad fundamentalmente turística. Bueno amigos, mi nombre es Mario Tejada y este fue mi primer video. No olvides dejar tu comentario y si te gustó, dale like, suscríbete y da clic en la campanita. Hasta la próxima.